Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que una vez simbolizaron el amor perfecto en la pantalla y fuera de ella, ahora se encuentran frente a frente en una sala de juicio. La audiencia, que muchos pensaron que nunca llegaría, finalmente tiene fecha. Y con esa fecha, llega una ola de emociones, declaraciones cruzadas y un silencio que dice mucho más de lo que aparenta. No quiero pelear, solo quiero paz para ambos. Así comenzó Kerem su breve comentario al llegar al tribunal. Vestido de manera sobria y con el rostro visiblemente tenso, evitó las cámaras tanto como pudo. Pero era imposible ignorar su presencia, así como era imposible no notar la ausencia de una sonrisa en su rostro. Hande, por su parte, llegó unos minutos después. Acompañada de su abogada y su hermana, no emitió palabra alguna al ingresar. Pero sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, reflejaban una mezcla de dolor, determinación y cansancio emocional. Hoy no es un día feliz para nadie, dijo una fuente cercana a la actriz. Ella no quería que esto terminara así. La sala estaba llena de medios, abogados y unos pocos testigos autorizados. La demanda, aunque mantenida en gran parte en confidencialidad, gira en torno a diferencias personales no resueltas que, según ambas partes, han afectado aspectos de sus vidas laborales y emocionales. Pero más allá de lo legal, hay algo mucho más humano, un cierre pendiente. Nunca quise que esto se hiciera público, confesó Kerem en voz baja a su representante legal, sin saber que un micrófono cercano captó sus palabras. Pero no me dejaron otra opción. Esta frase fue suficiente para que en redes sociales explotaran todo tipo de teorías y acusaciones cruzadas entre los fanáticos de ambos. Durante la audiencia, los abogados presentaron intercambios de mensajes, pruebas de reuniones privadas y hasta una grabación de voz que, según fuentes, fue decisiva. En ella, Hande decía, si me hubieras dicho la verdad desde el principio, todo esto no habría pasado. Las redes no tardaron en replicar esa frase, convirtiéndola en tendencia. El momento más tenso llegó cuando el juez les ofreció la posibilidad de un acuerdo privado antes de continuar con el proceso. Se hizo un silencio largo. Kerem bajó la mirada. Hande se quedó inmóvil. Luego de unos segundos, ella fue la primera en hablar, necesito que todo quede claro, para no volver a este lugar nunca más. La frase conmovió a muchos en la sala. Incluso el juez hizo una pausa antes de continuar. Se notó que no era solo un tema legal, sino emocional. Dos personas que compartieron no solo una historia de amor, sino también un capítulo importante de sus carreras y vidas, ahora separados por una mesa de tribunal. Tras casi 2 horas de alegatos y réplicas, el juez decidió posponer el veredicto para una siguiente audiencia. Pero esta vez, exigió a ambas partes que intentaran una mediación emocional guiada por expertos. Una medida poco común, pero en este caso, necesaria. Ambos aceptaron la propuesta de mediación, aunque con evidente incomodidad. La sesión fue programada para el día siguiente en un centro de resolución de conflictos privado en Beşiktaş. Es mejor intentar entenderse que destruirse mutuamente frente a todos, comentó el juez antes de cerrar la audiencia. Esa frase, aunque dirigida a ambos, pareció golpear especialmente a Kerem, quien se quedó en silencio absoluto mientras recogía sus cosas. A la salida del juzgado, el ambiente era caótico. Los medios buscaban declaraciones, los fanáticos gritaban nombres, y los flashes no dejaban de parpadear. Pero Hande y Kerem no dijeron una sola palabra más. Subieron a autos separados. Dos caminos diferentes. Dos mundos que alguna vez se fundieron, ahora chocaban con fuerza. Según una fuente cercana al entorno de Kerem, el actor pasó la noche en casa de un amigo íntimo. No quiere hablar con nadie. Solo repite que nunca imaginó que todo terminaría así, reveló la fuente. Mientras tanto, Hande optó por aislarse por completo. Canceló una sesión de fotos programada y no respondió ni siquiera a los mensajes de su productor.
Está emocionalmente devastada, comentó una amiga de la familia. Ella aún lo quiere, pero se siente traicionada. La mañana siguiente, la ciudad despertó con titulares que dividieron a las redes. Quien dice la verdad, la voz de Hande sacude Estambul, Kerem roto por dentro, entre otros. Pero el encuentro de mediación prometía ser aún más revelador. Ambos llegaron puntualmente, esta vez sin acompañantes ni abogados. Solo ellos dos, frente a una terapeuta especializada en resolución emocional de conflictos de alto perfil. El ambiente era tenso pero íntimo. Se sirvió té para romper el hielo. Pero nadie lo tocó. Estoy aquí porque todavía me importas, dijo Kerem, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi temblorosa. Hande lo miró fijamente, contuvo las lágrimas y respondió, si eso fuera cierto, no estaríamos aquí. La terapeuta les pidió que escribieran, en silencio, una carta uno al otro que no sería leída en voz alta. Solo escrita. Un ejercicio para liberar lo que no se puede decir. Tras unos minutos, Hande dobló su hoja, la puso sobre la mesa y susurró, siempre creí en ti, incluso cuando no debía hacerlo. Kerem no pudo contenerse. Y yo siempre te mentí para no perderte, pero al final, igual te perdí. Fue la primera vez que admitía su error frente a ella. Las palabras, aunque duras, generaron una catarsis en el ambiente. Ambos comenzaron a llorar. No era rabia. Era duelo. La terapeuta interrumpió suavemente. Este no es un tribunal. Aquí no se decide quién tiene la razón. Se decide si todavía hay algo que rescatar. Nadie respondió. Pero por primera vez, Kerem y Hande se miraron a los ojos sin barreras. Solo verdad. Después de casi 2 horas, salieron de la sala sin decir palabra a los presentes. Pero algo había cambiado. No era reconciliación. Era entendimiento. Una paz necesaria. Tal vez, el primer paso para cerrar un ciclo que jamás debió romperse de forma tan pública. Esa misma noche, Hande publicó una historia en su cuenta, una foto antigua de un atardecer, acompañada por la frase, algunas despedidas no se gritan, se susurran con la mirada. Los seguidores estallaron. ¿Era un adiós definitivo o una pausa con posibilidad de reencuentro? Por su parte, Kerem reapareció con una imagen caminando solo por la orilla del Bósforo. Sin texto. Solo su silueta mirando el horizonte. El silencio, una vez más, decía más que 1000 palabras. La próxima audiencia fue reprogramada para dentro de 2 semanas. Pero los rumores indican que si la mediación avanza, podría no ser necesaria. ¿Será este el fin de una batalla legal o el comienzo de una nueva etapa emocional? Lo cierto es que, en medio del caos, 2 corazones aún se buscan entre ruinas. Y el público, fiel testigo de esta historia, solo puede esperar, ¿habrá perdón? ¿Habrá un nuevo comienzo? ¿O simplemente un cierre digno? Muy pronto lo sabremos. No olviden suscribirse al canal para no perderse la continuación de esta impactante historia. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y dejar su comentario abajo. Queremos saber su opinión sobre esta impactante historia que sigue dando de qué hablar. Hasta el próximo video.